contarles que este espacio, que es un espacio de enseñanza, de transmisión, de lecturas, un espacio teórico clínico, es una patita de la red Umbral Red en realidad, que se formó hace 22 años para favorecer tratamientos a honorarios accesibles. El problema de la atención psi en la red pública es, deja mucho que desear. Psicólogos y dentistas no encontramos en la salud pública. Tiene que pasarte algo gravísimo, estar al borde del suicidio para que te atiendan, o de la drogadicción. Si no eres una amenaza social, prácticamente no hay espacio para la escucha. Entonces lo que hay es espacio para la medicación. Y nosotros pensamos la clínica de otra manera, realmente valorizando el escuchar el sufrimiento o el padecimiento de las personas. Seguimos fundamentalmente dos maestros, digamos, que son Freud y Lacan. Este seminario se llama El psicoanálisis y sus psicoanalistas, y en esa línea de Freud y Lacan nos inscribimos humildemente todos nosotros. Este seminario lo coordinamos Graciela Baravalle y yo, que quedamos siempre la primera y la última clase, pero luego las clases las van dando cualquier psicoanalista que quiera apuntarse. Funciona libremente y por el deseo. Incluso pueden elegir qué clase dar o de qué paciente quieren hablar, por supuesto. Entonces la primera parte es teórica. Hoy es la segunda clase del seminario 12 de Lacan, que se llama Problemas cruciales para el psicoanálisis. Y en la segunda parte siempre presentamos un caso clínico. Nunca es el mismo profesional el que presenta la teoría del que presenta la clínica. Bueno, hace mucho que no explicaba esto, porque siempre estamos los mismos, pero es una alegría recibir gente nueva. Entonces, además también es una alegría que esté Gisela aquí. Gisela Bolio es de Mar del Plata, de Argentina, y como el fin de semana que viene tenemos un congreso internacional en París, Gisela ha decidido hacer doblete y ha pasado por Barcelona y está aquí, cosa que le agradecemos enormemente, y va a trabajar sobre esta clase 2 del seminario 12. Adelante, Gisela. Bueno, muchas gracias, Laura. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Y la verdad que cuando he escuchado a Laura pensaba que ya es, creo que la tercera vez que estoy en el ejercicio de este espacio, en el uso de este espacio, y lo agradezco porque por lo menos a mí me produce un nivel de exigencia importante poder entender de qué se puede hablar, digamos, al respecto de la clase. Y ya eso yo lo agradezco porque me pone a estudiar, ¿no? Así que por eso me parece que es un espacio de estudio para todos, para el que habla, para el que escucha, para todos. Y gracias a ustedes por estar y escuchar, ¿no? Bueno, a partir de esta voy a ir leyendo algunas cosas porque quiero aprovechar al máximo el tiempo que se dispone. Es una clase muy compleja, muy ardua, entonces sí, por eso es muy necesario, quizá para mí, poder no perder de vista algunas cosas. Yo pensé que un modo de trabajar la clase no es decir lo que Lacan dijo, porque eso sería imposible, ¿no? Entonces, agradezco esa sonrisa, ahora voy a decir por qué. Porque en realidad reproducirlo sí sería posible, por supuesto, pero decir lo que él dijo es imposible. Y entonces me parece que en ese sentido, si podemos seguir esta línea, creo que esta sutileza que estoy diciendo hace al meollo de la clase, ¿sí? Ya se va a entender por qué lo digo. Entonces me parece que lo más oportuno es, y porque tiene que ver también con el estilo, ¿no?, de las clases, poder contarles al revés los puntos que me obstaculizaron en la clase, es decir, lo que no entendí, ¿sí? Porque a mí me parece que en eso que no se entiende, él está queriendo decir algo, ¿no? Por supuesto. Entonces me parece que en acto queda plasmado que es en ese
sin sentido, que es posible que advenga algún sentido. En eso que vamos escuchando, aparentemente sin sentido, advenga algún sentido, se pueda crear algo nuevo. Y también me gusta pensarlo de ese modo porque yo creo que es isomorfo. Sí, Es en otra sala. Es el eco de la pulsión que viene. Entonces, les decía que me gusta pensarlo así justamente porque es isomórfico a la práctica del análisis, digamos, ¿no? En ese sentido, también se trataría de algo en relación al sinsentido, ¿no es cierto? En lo que es a partir de lo que escuchamos, ¿no? Y también me gusta poder decirlo así porque me parece que, por la dificultad que tiene la clase, ¿no? Estoy cada vez más convencida que la captación de los temas, de la complejidad de los temas que Lacan aborda, están en relación directa con la función y campo de la palabra del inconsciente de quien está intentando asir con su entendimiento eso que él dice. Para decirlo de otra manera, me parece que la captación de los temas depende mucho de la experiencia del análisis, de la experiencia del inconsciente de cada quien, ¿sí? Por eso a veces esa dificultad que presenta lo que estudiamos, digamos, por más que uno lo repite y lo repita, solo se puede captar, me parece que a través del paso de la experiencia de la escucha, ¿no? Cuando digo de la escucha, no es solo de la escucha en la práctica, en el sentido de que uno escuche, sino también de que uno se escuche, en ese sentido lo digo, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, por supuesto, estas clases tienen que ver con la función de la palabra en el campo del lenguaje, ¿no? Y lo digo con toda la intencionalidad porque justamente es el escrito más próximo, anterior de este seminario. La cuestión a atravesar tiene que ver con la función del lenguaje, no solamente con el hablar. Laura la reunión pasada decía del escuchar. Me parece que en esta segunda clase me parece que se inclina al lado de quién habla cuando hablo, ¿no? De quién habla cuando habla alguien, ¿no? Y no solo que hablamos, sino que también somos hablados, con lo cual también eso está en función. Por supuesto que esta es una clase en donde se nota la fuerte apuesta a la cuestión del lenguaje que Lacan hace y de una idea del lenguaje como estructura, ¿no? Como estructura de elementos covariantes que van a estar en relación unos con otros y que por eso van a producir algo, con la diferencia del estructuralismo en el sentido de que se trata de que siempre hay una falta, ¿no? Hay algo que no encaja, hay un punto, digamos, una pérdida al dasbin, cualquiera de esos elementos que querramos situar como lo que no cierra de la estructura, ¿no? Entonces incluso hay un momento de la clase en donde él dice que está enteramente jugado a sostener la teoría del sujeto y de la relación del sujeto. Él dice de la relación estrecha del sujeto con el significante. Yo diría estrecha y no sexual. Es decir, hay una expresión castellana argentina que se utiliza mucho que es juntitos pero no mezclados, ¿no? Diría una relación estrecha pero no sexual en el sentido de que no habría una cópula, digamos, entre el significante y el sujeto, pero sí una relación estrecha en el sentido de que se supone que el significante lo representa. Ahora, esa representación, digamos, no es completa, sabemos, hay falla, él está insistiendo e introduciendo esto. Por ahí, de alguna manera, podemos, hoy que somos como más lacanianos que Lacan, porque estamos después de él, entonces nos parece que esto es una obviedad, pero a mí me pareció necesario recorrer esto porque es un momento en donde él lo está como imprimiendo en quienes lo escuchan, ¿no? Entonces pensaba, bueno, pero ¿por qué decir esto de que el significante no puede representar? Parece obvio, pero podríamos ir a los casos freudianos, que me parece que sirven por el peso significante que tienen. Podríamos pensar en el Wegen-Wagen de Juanito, o podríamos pensar en el Ratten del hombre de las ratas. Esos significantes que si bien los representan, no colma, ¿no? Se queda el sujeto dividido entre lo que sí y lo que no. Eso irrepresentable a esta altura del seminario es el ser. Él lo nombra como el ser. Entonces, incluso señala la división que produce entre el saber y verdad, ¿no? Justamente esta división que introduce el significante. Retomo, hay una falla, tiene que ver con esta falla que se produce está en relación a una pérdida, ¿no es cierto? Cuando el significante no logra representar completamente al sujeto, se queda marcada la falla. Hay algo del orden de la pérdida. Una pérdida que él va a resaltar porque es una pérdida de la que se vale el psicoanálisis, el discurso del psicoanálisis, a diferencia de la filosofía, por ejemplo. También hace un recorrido en esta clase de la manera de separarse de la filosofía, porque en ese caso la filosofía puede maquillar, podríamos decir, con argumentación esa falta o falla que para el psicoanálisis se va a constituir en el fundamento del sujeto del inconsciente. Es decir, que es un modo de poner al psicoanálisis en las antípodas de la filosofía. Realmente es una
verdadera declaración de principios, digamos, ¿no? El que va a citar incluso a varios filósofos en esta clase. Y la verdad es que solamente el psicoanálisis como discurso se ocupa de esto, ¿no? Es el único discurso que se mete con la relación que tenemos los sujetos con el lenguaje, ¿no? Y eso mismo hace a la dificultad, me parece que el psicoanálisis tiene, y Lacan lo aclara acá en la clase, para ser definido como una ciencia. Plantea justamente esa dificultad, porque no es que hay un objeto que está aquí, del que hablo, al que me refiero, y al que el otro también se refiere. ¿Se entiende? Es decir, que lo que ocurre, me parece que lo podríamos decir así, es que como uno, el que habla, ¿no? Uno es parte de lo que sería el objeto en cuestión en psicoanálisis, entonces es porque yo mismo soy parte de esa cosa de la que estoy hablando, entonces digamos, ¿no? Es por eso que tiene sentido que cuando digo que estoy hablando de mí, lo hago como sujeto y no como objeto, ¿sí? Porque estoy metido en eso mismo de lo que estoy hablando. Con esto nos vamos acercando a la cuestión, digamos, de por qué no habría metalenguaje, ¿no? Entonces, a mí me parece importante resaltarlo esto, porque si uno dice, bueno, pero ¿para qué señalar esto? Porque justamente en la clínica, cuando escuchamos que alguien dice lo que dice, ¿por qué tomamos al pie de la letra lo que alguien dice? O podríamos decir, como sujetos al pie de una letra que nos representa, ¿no? Así es como escuchamos, no porque estemos tratando de corregir en lo que se dice, lo digo porque vieron que es habitual que alguien dice, ay, perdón, pero lo dije mal. Y uno, ¿por qué dice? No, no lo dijo mal, lo dijo bien porque sujeto y objeto están en lo mismo, en la cosa de lo que se dice, ¿se entiende? No es que los lógicos formales no hayan visto esto, justamente para eso la lógica formal recorta la función del metalenguaje, pero lo que Lacan viene a decir en esta clase, entre las tantas cosas que se inentienden, pero voy a ir señalando aristas, es justamente que el psicoanálisis no hace metalenguaje, ¿no? ¿Y dónde se puede constatar eso? Y él dice en la experiencia del análisis, ¿por medio de qué? Del sinsentido, ¿no? Está tomando la formación del inconsciente, el lapsus, el chiste, incluso lo menciona el chiste. Bueno, la clase pasada Laura se refirió justamente a lo que él toma del ejemplo de Chomsky, ¿no? Porque le permite hacer la diferencia con la lingüística, porque la formalización de la lingüística justamente lo que enmascara o lo que impide reconocer es el sujeto de la enunciación, que es con lo que se va a meter el psicoanálisis, ¿no? O sea, estamos como hilando finitos acerca de qué cuestión del lenguaje, de qué función del lenguaje es la que le interesa al psicoanálisis, que no sería la del hablar correctamente, ¿no? Sino del bien decir, ¿no? La ética del bien decir, justamente. Entonces, para complejizar, ¿sí? Yo les quería contar, como les dije, las cosas que complejizan la clase, lo que entiendo. Para complejizar me parece que también está la cuestión del sentido, que ahora voy a ir un poco más hacia lo que él avanza, y a mí me resultó útil volver a la clase del seminario 5, en donde él trabaja por homofonías, las cuestiones del sentido, varias, y yo voy a abrir esos nuevos sentidos sin poder decir mucho más que eso, pero creo que ya sería algo que a mí me sirvió. Por ejemplo, el paso de sentido, el pas de sens, ¿no? Que es algo que él trabaja, que sería el cambio de sentido. Lo tengo que decir en francés porque ahí es donde se produce la homofonía. El pas de sens, que sería el no sentido, ¿sí? El sin sentido, este al que estamos hablando. El peu de sens, que sería el poco de sentido. Y podemos seguir también, ¿eh? El jouissance, que sería el goce de sentido, y el absence, que implicaría la ausencia del sentido. Digo, para tomar estas homofonías y pensar la vastedad de lo que hay que entender respecto de lo que él está planteando, ¿no? A ver si me puedo acercar a alguna de ellas. Entonces, por medio de ese sinsentido que dije antes, lapsus, chiste, ¿eh? Él dice, yo les voy a hacer admitir, hacerles pasar en un abrir y cerrar de ojos la relación una relación distinta al sentido, al concepto sentido, que han tenido ustedes hasta ahora. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? A través del significante, de retomar esa cuestión. Entonces, si el significante es lo que representa el sujeto para otro significante, eso que recitamos, digamos, ¿no? Como un eslogan, él dice, si esto es verdadero, es esa representación del sujeto, esa la que se da, que se presentifica en el efecto de sentido. Es, dicho de otra manera, es en el efecto de sentido donde se va a representar el sujeto. Difícil, porque hay varias cuestiones más para abrir sobre esto. Y él dice, bueno, se construye una significación sobre esa suerte de falla, de ruptura, que se acuerdan que era la que había mencionado antes, ¿no? La que se produce cuando no hay cuando el significante no cubre el sujeto. Me parece que hay varias también aristas para abrir ahí. Por un lado, que el lenguaje falla. Bueno, eso no es menor, que siempre hay una pérdida. Ese es el fundamento del inconsciente, con lo cual partimos de ahí.
Por otra parte, es una pérdida que podemos decir no se subsana, porque este es el problema, porque tiene que ver con que el saber posterior no va a recubrir eso. Es decir, que es una pérdida con la que contamos y no para que se cubra. Lo cual me parece que es importante señalar. ¿Por qué? Porque podemos decir saber y verdad quedan disyuntos en el análisis. Sí, bueno, eso es así. Pero ¿cómo lo palpamos esto en la clínica? Me parece que son esos momentos, no sé, pienso en una pequeña viñeta, cuando alguien diciendo lo que dice, escuchaba a una persona que decía, bueno, pero lo que pasa es que yo no tengo. Ese no tengo puede ir continuado de una argumentación, puede ir continuado de una causa de por qué no tengo, pero ¿qué pasa cuando tras el no tengo solo hay el silencio que determina que ese no tengo no se subsana, ¿no? Ni en el discurso ni en la realidad del fantasma desde la que esté dicho, ¿sí? Entonces, yo esto lo encuentro muy interesante porque, por muchas razones, ¿no? Porque permite también ir hacia otra cuestión que hace distinción, que es entre el sentido, el efecto del sentido y la significación. Entonces ahí se abre otro problema para pensar, ¿no es cierto? Entonces, Lacan dice, esta estructura lineal entre significantes no es suficiente para dar cuenta de la cadena del discurso concreto. Eso también es muy sutil, muy interesante como lo plantea, porque dice, no podemos ordenarlo, más bien lo podemos escribir, dice, en forma de pentagrama, y lo cual me parece que es una cosa maravillosa, porque lo que está queriendo decir, porque él dice, inscribirlo de esa manera, la unidad significante, permite que tenga sus cortes, ¿no? Entonces yo creo que esto de pensarlo en términos de pentagrama permite no quedarnos con la idea de la linealidad del significante, que cuando lo leemos, que cuando lo vemos nos imaginamos ese 1, ese 2, ese 3, uno al lado del otro, ¿no? Entonces ese pentagrama permite pensar el salto de uno al otro, por un lado. Y la gran pregunta entonces que uno se hace cuando va leyendo ahí, dice, bueno, pero ahora ¿cómo salimos del pentagrama? ¿No? Y él también se ve que lo pensó, y el tema es que es cómo conformar la superficie y el espacio del que estamos hablando, porque una cosa es el pentagrama para el músico, pero otra cosa es para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espacio? Porque encima estamos hablando de un espacio que es el espacio del lenguaje, es decir, cómo se conforma el espacio que crea el lenguaje, es decir, el lenguaje crea el espacio y a su vez el lenguaje es un espacio, ¿se entiende? Es decir, que ese sería donde nos estaríamos manejando. Entonces, evidentemente, me parece a mí, no sé, es algo que les comento como una lectura que hago, ¿no? Pero me parece que es esto lo que lo hace sentir la necesidad de la topología. Porque, de alguna manera, la topología le permite otro uso de la espacialidad, otro movimiento. De ahí pasa, para poder llegar hasta la cuestión de la topología, pasa por el teorema de Jordan, que no lo voy a saber decir precisamente, pero les voy a transmitir lo que entiendo, y es que afirma, por lo menos lo que dice el teorema, es que una curva cerrada divide el plano en dos partes, en un interior y en un exterior. Eso no es muy complicado cuando estamos viendo un conjunto, ¿no? Como en los primeros años de la escuela, sabemos si X o las manzanitas o los limones están dentro o fuera del conjunto. Cuando es cerrado, marca un interior o un exterior. Eso no es muy complicado de pensarlo así. Ahora, eso podemos pensarlo así para la lengua. En el lenguaje no se adapta tan fácilmente esto para pensar si la manzanita está adentro o afuera del conjunto. Porque, por ejemplo, sigo con Freud, que me inspira. No es lo mismo si yo digo, mi madre no es mi madre, porque entonces eso implica que el enunciado mi madre pertenece y a la vez no pertenece al conjunto de las madres. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, entonces ahí es cuando aparece la necesidad de otra utilización de la superficie, de otros elementos para constatar esto. Y por eso utiliza la topología, que como sabemos es una herramienta que él dice no es ilustración, sino que es el objeto mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa la topología? Por esta razón. Y entonces, por ejemplo, imaginemos el toro, ¿no? Que justamente el toro traza dos tipos de curvas cerradas. Es muy interesante, pero fíjense que aún con el alma, ¿no es cierto?, que tenemos, que es lo que va por dentro del toro, más digamos, las vueltas que se van a ir produciendo adentro, aunque sean curvas cerradas, no dividen una adentro y una afuera, porque sabemos que lo que está en el corazón es tan espacio como lo que está recorriendo por dentro, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante. Ahí uno dice, por esto le sirve para pensar el interior y el exterior, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué nos permite pensar eso? Que en la forma, por ejemplo, si tenemos las vueltas de adentro del toro, ¿no? Es cuando se produce un corte, que es en la formación del inconsciente, en el lapsus, donde, gracias a la interpretación, va a haber algo que haga que esa banda de Moebius que está recorriendo se pueda torsionar, ¿no? Como un reverso y un anverso. Y eso se recorta, se desprenda del crosscut. Ahora vamos a ver dos imágenes que me parece que nos van a ayudar. Pero es solamente el corte en el discurso corriente, en el discurso de lo que está diciendo el que habla, que podemos ver esta torsión de la banda. Si no, no lo podemos ver. Es el corte lo que lo revela. Entonces, ¿de qué se desprende? De la estructura del fantasma. Por eso dice que se desprende del crosscut, que es otra cosa por la que pasa ahí, por el crosscut, la banda de Moebius. Ahora vamos a eso. Entonces, se desprende del crosscut y se ve la estructura del sujeto, que es la banda, ¿no? Entonces, ustedes, yo pensé, bueno, ¿cómo podríamos hacer esto tangible? No sé si tangible es la palabra, pero perceptible en lo que se escucha. El otro día escuchaba una persona que, hablando en sesión, dijo un significante que yo le señalo, y entonces me dijo algo. Es que es impresionante, dice, con esa palabra es como si yo en un abrir y cerrar de ojos pudiera ver o escuchar toda una historia hacia atrás y toda una actualidad que se viene. Me pareció impresionante porque ella pudo escuchar esto, ¿no? De ella misma. Pero lo digo porque me parece que en esta función de reverso y anverso que tiene la palabra, ahí es donde se plasma, me parece, el uso de la banda de Moebius, ¿no? Entonces, el crosscut ahora vendría a ser, ahora viene el video de crosscut. Gracias, Alejandro. Entonces, el crosscut que nos parece que es una estructura esférica, no lo es. En ese punto es donde no se engaña al analista, digamos, de poder estar advertido de que no se trata de una esfera, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente, en unos pocos segundos, un video que nos va a ampliar sobre esto. Y tenemos que es gracias a este, vamos a ver ahora en principio el crosscut, y bueno, sigo avanzando, entonces sí que vamos a ver que es gracias a la interpretación que se va a producir ese corte de la banda que se va a recortar del crosscut. Me parece que son cosas que siempre, o por lo menos a mí, me ayudan a poder verlas, palparlas, ¿no? Porque con eso también uno conoce, no solamente con lo que le está complicado. Sí. Bueno, lo vemos luego entonces, ¿sí? Pero mientras tanto, yo voy a ir haciendo alguna cosa que va a venir bien después el video para lo que yo voy a hacer primero. Entonces, Lacan en la clase misma invita a las personas que están ahí, bueno, no sé si invita, él lo dice, no es que no me dio la impresión de que él se llevara las cositas ahí porque las dibuja y todos podían capturar viendo el dibujo, digamos, ¿no? Pero yo preferí traer acá entonces todo en 3D porque me parece que va a ser mejor. No importa si a uno le parece como que es como un poco un juego de niños, pero a veces es como se aprende mejor, ¿no? Porque así aprenden los niños también. Y todos estamos como niños de estos temas, o yo por lo menos me siento así. Entonces, Lacan va avanzando en la clase y dice que va a proponer 3 ejercicios con la banda de Moebius, ¿no? Entonces, el primero, ya está para ponerlo, vamos a crosscut primero. Bueno, sí. El de colores. ¿Está? Ahí está. Vamos a ver cómo se conforma el crosscut. Nos parece que fuera redondo una esfera, pero fíjense cómo no, y ahí va a ir emergiendo la banda de Moebius. ¿La van viendo? Y después vamos a ver cómo se produce en sí misma la banda. Va cerrando. Ya vemos que no es una esfera. Vemos cómo se va cerrando y justamente al cerrarse quedan los 2 cruces de la banda de Moebius. Se puede ver, ¿no? Arriba.
Bárbaro, está bien, gracias, Alejandro. Entonces, debajo tenemos la banda de Moebius, pero ahora lo vemos porque con esto se va. Entonces, el asunto es como del crosscut se desprende, se recorta una banda, ¿sí? Que eso tiene que ver con la interpretación. Ahora, ¿cómo aparece la banda, no? Que es justamente el corte en la interpretación. Entonces, banda de Moebius, ¿sí? Él dice, dentro de la clase, dice, bueno, si hacemos un primer ejercicio es, ¿qué pasa si cortamos por el medio la banda de Moebius? Entonces, vamos a hacer la prueba, porque uno dice, bueno, si la corto por el medio, me quedan dos. No sé, es el pensamiento, primero, binario, ¿no? Que a uno lo embarga. En estos momentos uno dice, bueno, espero que me salga bien la pruebita, porque si no... Pero resulta que me queda una. Resulta que es solo uno, ¿sí? Y entonces él dice, bueno, pero podríamos hacer una otra operación, y que podría ser la banda de Moebius no recortada en lo medial, que sería el corte, la interpretación, sino recortada, muchas gracias, recortado en el lateral, apoyado casi en un lateral el corte. ¿Se ve? Anda, lo voy haciendo. Entonces, dice, a ver, ¿qué pasa si el corte lo hacemos apoyado en un lateral? Y esto es importante porque si no lo hacemos, esto no puede pasar a la segunda prueba. Yo no creo que Lacan hiciera esta ridiculez que estoy haciendo yo, pero él lo hacía en el pizarrón y todos lo entendían perfectamente. ¿No? ¿O no? O no. ¿No es cierto? Entonces, ¿y qué va pasando acá? Lo que va pasando es que se va a producir esto, es decir, un anillado, digamos, de dos enganchados, ¿sí? Quiere decir que no se separa, no queda en una, si el corte, como el corte se hace por el medio, sino que se van presentando dos anillados que podríamos decir S1, S2, ¿no? Encadenados. Bien. Entonces, después dice, bueno, pero ahora voy a proponer otra operación que sería todo esto, que ya no lo traje eso, envolverlo en un paño, como si fuera todo envuelto, y entonces, ¿qué pasaría? Todo esto encadenado quedaría como anudado y produciendo cada vez más metáforas, más relaciones entre significantes, más cadena, ¿sí? Bueno, entonces, todo esto uno ya va diciendo, bueno, él dice, bueno, ustedes constatan, las superficies quedan anudadas, etc. Todo esto uno dice, a esta altura no encuentra el sentido de la clase, no digo el sentido de la cuál es la dirección hacia dónde vamos. Bueno, me parece que va hacia el sentido y el efecto del sentido, que el sentido es ir hacia el sentido y el efecto del sentido. Entonces dice, a nivel de la barra, el significante, ¿no es cierto?, que tenemos como trabaja la barra de Saussure, a nivel de esa barra está la falta, que introduce el significante por no significarse a sí mismo. A nivel de la barra se produce el efecto de sentido. Hay otro movimiento más que él propone hacer, que va a servir para entender esto, que es que si yo a la banda de Moebius, o a esto mismo, le pusiésemos doblado otra banda, ¿sí?, como si quisiéramos envolverla toda siguiendo el paso uno por uno, cuando tendría que llegar a cruzarse la otra punta, no se lograría justamente porque está impedido por la banda, ¿se entiende? Le impediría el cruce, tendría que perforarla para entrar. Entonces, eso dice que le permite que la banda de Moebius le sirva para decir que el significante no se significa a sí mismo, que el sujeto no puede encontrar una identidad consigo mismo. Bueno, él recurre a estos elementos metafóricos, ¿no?, para explicarlo, que a veces no sabe uno si se lo aclara o se lo complica más. Va. Entonces, la barra, el sentido, el efecto del sentido estaría en ese salto. Entonces, en ese salto de la barra, hay un comentario que hace Guy Le Goffin en su libro El efecto del sentido, que me sirvió para entenderlo mejor, ¿no? Seguramente que por ahí para otros no ha sido necesario, para mí sí. Y él dice que estamos muy acostumbrados, porque claro, toma esto de Lacan de esa clase, a entender la frase del significante como representando por otro significante una línea horizontal, pero que justamente lo que está tratando de hacer Lacan es proponer el movimiento vertical, es decir, el salto, por eso lo del pentagrama. Creo, ¿se entiende? Me parece que lo del pentagrama vendría a ser por eso, porque hay un salto posible de la barra y dice que en ese cruce de la barra es donde se libera el efecto de sentido, incluso antes de que se alcance el significado. Es decir,
no se tiene que completar aún la significación para que ya haya un efecto de sentido. Entonces, el significado, en ese punto, no sería más que un significante retardado, dice él. Me gustó esa expresión, me sirve. ¿Por qué? Porque está como en suspenso ese significante, y durante el cruce de la barra se va a corresponder con ese tiempo de paz. Vieron que dije antes paz de sans, ¿no? Bueno, del pasaje, ese tiempo de paso, digamos, a que pueda llegar a una significación. Entonces, ustedes me pueden decir, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Cómo podría ser? Bueno, esto que dije al principio, por eso agradecía la sonrisa, decir lo que dijo Lacan es imposible. Otro modo de decirlo podría ser, por ejemplo, que se me ocurrió que sería esto. La metáfora es la sustitución, ¿no? En una relación entre significante y significado por un nuevo significante que va a estar empleado como significante en relación a ese significante primordial que viene a metaforizar, ¿no es cierto? Ese significante cae en el lugar del significado. Y desde ese lugar que tiene en el lugar del significado como significante queda latente ahí esperando. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si alguien dice, un ejemplo sencillo, voy a tomar un café, no dice mucho más que si digo, voy a tomar una taza de café, no dice mucho más. Pero lo que pasó es que en café quedó desplazado, condensado, para usar palabras freudianas, café y taza. Quiere decir que cuando digo voy a tomar un café, produce un efecto de sentido que sería lo que se podría suponer que es ir a tomar un café, ¿no? Que quizás no es solo. Es decir, siempre puede agregarse un significante más y siempre puede agregarse alguien más al café. Incluso se dice voy al café. Al café, también, En ¿no? lugar de decir voy al bar. Claro, en este caso sería, me parece que tomar un café tiene como la connotación en relación a que uno no está solo por ahí tomando el café, ¿no? Como en el significante. Bueno, entonces el sujeto estaría en ese efecto de sentido, en ese no sans, en ese no sentido, justamente. Y entonces muestra que la significación es un vínculo muy lábil, ¿no? Entre significante y significado. Bueno, entonces, como si esto fuera poco en la clase, retoma otra cuestión que ya la había trabajado Laura en la clase pasada, que es la denotación y la connotación como esas dos funciones del significante. Bien, entonces, para no entrar en detalle con eso, sí voy a ir un punto, porque él toma dos cuestiones. Una en relación al referente, le preocupa la cuestión del referente, del significante. Entonces se pone a recorrer lo que dicen Russell y Gardiner, que parece que tienen como una discusión entre sí respecto a cuestiones teóricas, ¿no? Entonces recorre lo que plantean en relación, ambos dos en relación al nombre propio, porque claro, como él está buscando la marca, el referente, a ver cómo argumentamos desde el psicoanálisis el referente, pasa por estos señores. Estos filósofos que cada uno tiene su posición. Russell, sabemos, el nombre está vinculado a la cosa, digamos, ¿no? Cuando se nombra. Y Gardiner lo que hace es resaltar el valor, yo no sabía que era egiptólogo Gardiner, resaltar el valor sonoro que tiene lo que se dice, cuando va perdiendo con eso la significación, dice Lacan, ¿no? Entonces, lo que él va a decir es, bueno, en realidad el nombre propio, dice Lacan, no solamente va a designar al sujeto en su función de denotación, porque si no eso lo reduciría a ser simplemente una designación. El tema que tenemos en psicoanálisis es que el referente es real, es decir, es imposible designarlo por un efecto mismo de la inscripción significante, que no sabemos de dónde viene. Y ahora voy a dar un ejemplo en relación a eso. Entonces, el mundo de las palabras es el que crea las cosas, digamos, ¿no? Entonces, por eso no podríamos encontrar una referencia como si lo sitúan Russell y Gardiner. Entonces, el tema sería que la particularidad que va a presentar el nombre propio, porque también es otro gran tema que va a trabajar ahí, es por el efecto de la función significante sobre el sujeto, que imposibilita, como dije antes, que un significante lo represente, es en relación con una falta, con un agujero. Entonces el nombre propio no cuenta tanto porque el individuo se llame X, sino que para los sujetos parlantes, hablantes, digamos, hay algo que falta. Y el nombre propio viene a cubrir esa falta, suturarla, rellenar esa falta. Un intento, por supuesto, ¿no? Entonces, si no está ligado tanto al sonido, para Lacan, el nombre propio, sino como a la marca que imprime y a la vez al hecho de que está,
digamos, como por ser significante, el nombre propio va a estar vinculado a la letra y a la lectura de esa letra, ¿se entiende? No digo que por eso vamos a estar interpretando cada nombre, pero bueno, el nombre también entra, digamos, como sujeto a la lectura, ¿no? Tiene esa función también. Y de ahí no se le ocurre mejor idea, para hablar de la significación, el sentido y cómo se entrecruzan, de tomar el silogismo de Sócrates. Ya es lo último que voy a señalar de todo lo que se inentiende de ahí. Y dice, si tomamos el todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, ahí hay una cuestión engañosa, dice él, porque ¿qué pasa? Se enmascara, hay algo que encubre el silogismo, ¿no? Y lo que se escamotea en ese silogismo, dice él, es el sujeto que habla. ¿Por qué? Les digo porque me parece a mí que lo plantea así. Decir que Sócrates es mortal, porque todos los hombres son mortales, hace que la universalidad en el juego del silogismo mismo, engendre, digamos, cierta confusión de registros, porque eso enmascara la naturaleza irreductible y singular del sujeto Sócrates en este caso. ¿Me explico? Porque Sócrates, sabemos, es alguien que demandó la muerte, es decir, es mortal, pero de una manera especial, porque él lo pidió, ¿sí? Entonces sería, ¿de qué modo, en lo que se dice, queda enmascarada la singularidad de la enunciación? ¿Cómo en el enunciado se cubre eso? ¿Cómo poder revelar eso, que es justamente la tarea del análisis? Porque podríamos decir que Sócrates es mortal, como les dije, porque pide la muerte, pero no solo porque todos nos vamos a morir. Porque si no, todos los hombres demandan la muerte. No, no todos, pero todos los hombres son mortales, ¿sí? Es decir, ¿cómo pescar? Él usa el silogismo de Sócrates para pescar ese sujeto de la enunciación enmascarado. Por supuesto que también recorre... ¿Tengo 5 minutos más, Laura? Sí. Por supuesto que sigue tomando ejemplos diferentes, ahora voy a ir a otro, pero el punto que me parece a mí con esto del silogismo que quiere hacer, no sé, lo planteo como pregunta, es que hay como dos dimensiones que son aparentemente una, y el tema es que la significación es múltiple, y pensé algo, el escrito de Lacan, la significación es fálica. ¿Y por qué es fálica? Justamente es multívoca, es decir, está vacío eso, ¿no? No es algo que podamos hacer de un referente único. Y por eso el sentido es siempre flexible. Todo esto lo hace acercarse al nacimiento del lenguaje, porque también se mete con eso. Y entonces, por hablar del nacimiento del lenguaje, habla del niño, habla del lenguaje en el niño, y pasa por Piaget, y pasa por Vygotsky, porque fueron dos pensadores, digamos, en relación a cómo nace el pensamiento en el niño. Me parece, por algunas cosas que él dice, que él está, por supuesto, critica a Piaget, que ya lo había hecho en el curso anterior, en el seminario 11, lo recordarán, cuando habla del pensamiento egocéntrico, y esta vez hace como más las migas con Vygotsky, ¿no? En relación en que para Vygotsky el pensamiento está más vinculado al intercambio social, ¿no? No a lo egocentrismo que plantea Piaget. Y entonces lo que él recorta, Lacan, es muy lindo lo que dice, y es que a veces parece que los chicos hablaran mal cuando comienzan a hablar, y entonces insertan, vieron esas frases como, por ejemplo, sin embargo, tal vez, todavía, que qué raro, vieron que los chicos contestan esas cosas y uno entiende que no saben ubicar eso ahí, pero lo ubican. Entonces, claro, no es que usa mal esas expresiones verbales, sino que lo que hay ahí es una voluntad de querer decir más de lo que quiero decir, ¿no? De querer hablar. Eso quiere decir que la gramática nos precede, se nos impone, se nos pega, y con eso empezamos a hablar. Entonces, de ahí tomo un ejemplo muy lindo de Darwin, en donde dice, bueno, pero que hay un niño que llama a la moneda cuacuá, a una moneda cuacuá. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo llega hasta ahí? Claro, porque el chico vio un pato, al pato le dijo cuacuá, ni siquiera le dijo pato, y después el cuacuá se extiende al agua, y entonces la laguna en donde está el pato también es cuacuá, y también lo mismo es para todas las aves, porque entonces vieron que pasa el pajarito volando y dice un cuacuá, y entonces el papá le dice, no, ese no es un cuacuá, ese es un pájaro. Claro, pero lo que pasa es que el cuacuá denota y connota todo, justamente porque es con lo que se aprende, ¿no? Entonces, ¿por qué lo toma él este ejemplo? Que por otra parte, encima, después la moneda tiene, por lo menos la de Estados Unidos, porque se alude a Darwin, tiene a un pajarito dibujado en la moneda, ¿no? Un águila. Un águila, exactamente, no es un pájaro cualquiera. No cualquiera. Entonces, él dice, ¿por qué toma esto? Me parece, no lo dice tan claramente, pero entiendo que es como el modo de cómo funciona el significante, porque se produce algo que una retracción, digamos, que hace que el referente no tenga mucho que ver con lo que se está diciendo. El referente no está en relación a lo que se dice, porque resulta que cuacuá para el águila no tenía nada que ver con el águila, pero bueno,
creo que esto es interesante porque nos permite pensar cuánto nos cuesta cuando estamos escuchando en nuestra calidad de analistas, si ese es el lugar que nos toca, o cuando hablamos en el análisis, que no entendemos cuál es la referencia, de dónde viene lo que dice el que dice. Por eso no podemos aplicar un sentido común. Y esto, miren a dónde lo lleva a hablar a él, a otra complejización que me parece maravillosa, porque dice que esto es lo que ocurre con los psicoanalistas, entre nosotros, cuando tenemos que hablar. Dice, no nos comunicamos de un modo en donde el sentido sea codificable, como en una comunicación científica, ¿no? Porque, dice él, nada prepara al psicoanalista para discutir efectivamente su experiencia con el vecino. Así que no nos preocupemos si no me pueden hacer ninguna pregunta, ni comentario, ni yo a ustedes, porque es difícil eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que no hay un código científico en ese sentido. Es una dificultad que él dice, no es imposible, pero que hay que pensar cómo atravesarla. Dice, es la dificultad de la institución de una ciencia psicoanalítica. Yo diría, de la institución, y ahí podríamos darle sentido a la oración, la dificultad de una institución, y la institución de una ciencia psicoanalítica como tal, ¿no? Por eso les decía, me parece que no hay, a mi criterio, una captación o una mejor captación que no sea la que cada uno puede hacer de la propia experiencia, desde la propia experiencia del inconsciente. Así que gracias por escucharme. Bien, abrimos, es un texto muy difícil. Abrimos preguntas sin ruegos y comentarios. Los comentarios que quieran. Para los de allá también, los que estáis lejos. Tengo que mirar ahí, hola, los que estáis lejos, y para los que están cerca también. Hay una mano para Paula. Adelante, Paula. Hola, buenas tardes para todos. Gracias, Gisela, por tu clase, por tu manera de expresarlo, es muy clara, muy fácil. Yo me quedé con algo que le voy a preguntar con mucha humildad porque siento que no sé nada, la escucho y siento que me falta tanto por saber. Nosotros tampoco. El referente es real. ¿Qué quiere decir esto, digamos? Porque aparte, él en la página 3 dice que ese referente es el deseo. Y Sí. comienza a hablar de la función del deseo, ¿sí? Y entonces a mí se me vienen esos clichés que nos meten en la facultad, que lo real es aquello que no deja de repetirse, digamos, ¿no? Y nada, eso, quiero, si podés, porque me lo quedé pensando, ¿no? A ver si lo que pensé es más o menos lo que puede llegar a ser. Gracias. No, a vos por la pregunta. Sí, claro. Sí. Muchas gracias, Paula. Es muy buena la pregunta. Es otro de los temas en los que él pasa, que la verdad que era difícil poder abrir la complejidad de todo, por lo menos. Este también es otro tema. Mira, no me equivoqué porque cuando uno habla como analizante, me equivoqué, no es real, no es que el referente es real, perdón, es lo real el referente. Está bien lo que pensaba. Vale. Que el referente sea lo real implica que es el agujero, implica que es lo que falta, implica que es lo que no cesa en no inscribirse. Y en ese sentido es como un modo también de decir, por eso hablaba de la significación fálica, decir que ese referente está vacío, por eso yo entiendo, creo que él apela al cero, ¿no? Como conjunto vacío, como eso que es la, podríamos decir, bomba de vacío que permite que se produzca toda la significación. O sea, sin ese cero no hay 1, 2, 3, ¿no? Sin ese real como agujero en la referencia, sería imposible el cuacuá y todo lo demás. Por eso es muy interesante, esto también quiere decir que me permite decir algo que no dije antes, el valor, la importancia de la contingencia justamente en la articulación significante, porque, digamos, es cuacuá porque fue cuacuá, digamos, ¿no? Porque podría haber sido otra cosa. Entonces, una película que me gusta mucho para encarnar esa cuestión es Match Point de Woody Allen, ¿no? Si la vieron, no sé si se acuerdan, al final cae la moneda, es muy emblemático, cae la moneda o de un lado o del otro, el anillo, que no es cualquier cosa. No sé si te respondí, Paula, pero es eso. Sí. Gracias.
Hay otra palabra levantada que es de Me gustó eso de la palabra levantada. ahí está. Una mano levantada que es Claudia Luján. Hola, ¿se Hola, escucha? Claudia. Sí, Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, qué lindo escucharte, Gisela. La verdad que gracias. difícil, pero das una onda como para que la cosa sea más llevadera. De todas formas, me quedó ahí algo que me llamó la atención. Te voy a pedir si podés decir algo más respecto de esto, de la relación estrecha del sujeto con el significante que no es sexual. ¿No? Porque uno podría pensar que justamente la relación con el significante encarna o toma algo de la falta, de lo sexual, pero cuando vos dijiste que no es sexual, digo, bueno, ahí hay una cuestión para darle una vueltita más, si podés. Perdón, Gracias. ¿escuchan? No. Ah. Es fácil. La relación del sujeto con el significante no es sexual. Y ella dice, ¿por qué no es sexual? Podría suponerse que sí, lo es. ¿Eh? Bien. Va- Ahí, muchas gracias, Luján, por tus palabras. Claudia. Luján. Claudia Luján. Mira, a veces es lo aleatorio, Ahí está, lo el que la mon- representa. el efecto de sentido. Muchas gracias, Claudia, por tu comentario tan preciso. Mira, lo que me hizo a mí pensarlo o decirlo de esta manera es lo siguiente. Como él todo el tiempo está como sosteniendo en la clase que hay una relación muy cercana, dice incluso, creo, estrecha, muy estrecha entre el sujeto y significante, pero a la vez, al mismo tiempo, concomitantemente, está todo el tiempo tratando de aclarar que así todo no hay una cobertura del significante, es decir, que el significante no alcanza a copular con el sujeto. Por eso decía que no es sexual, aunque por supuesto que es sexual en el sentido en que entendemos, digamos, lo sexual en psicoanálisis, pero lo remarcaba pensándolo en términos de adecuación, de cópula, ¿no? Entonces, de alguna manera podríamos decir que la relación del sujeto con el significante es muy cercana, pero nunca de fusión, porque eso es en realidad todo lo que él va queriendo trabajar fundamentalmente, que no sé si le interesa tanto cómo el significante alcanza a representar algo del sujeto, sino todo aquello que queda como irrepresentable del sujeto, porque eso lo lleva en vía directa a la falta, a lo real, al agujero, a los nudos en su momento, digamos, a lo que motoriza, porque yo creo que lo importante acá, y lo que lo veíamos en el seminario del año pasado, es que eso real motoriza todo lo otro. Entonces casi como que no le interesa tanto ver dónde encastra, sino dónde no. En eso decía juntitos pero no mezclados, o digamos, sin fusión, en ese sentido decía lo sexual. No sé si lo explico. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Hay una cuestión que a mí me hizo pensar, este seminario, era Levi-Strauss que decía cada vez que alguien nos sabe que hablar, dice problemas cruciales, ¿no? No lo sabía. Lo dijo en el capítulo 1, se lo dice. Ah, sí, en el capítulo ahí, 1. sí. Problemas cruciales de algo, ¿no? Comentábamos el otro día con Graciela en broma, ¿no? Pareciera que en este capítulo 2 se prueba eso. Y yo pensaba que las 4 primeras figuras topológicas que él utiliza, cada una representa una relación. La banda de Moebius es entre el sujeto y el significante. Sí. Muy bien. El toro es entre la demanda y el deseo, ¿no? Las vueltas por fuera, por dentro. En la botella de Klein, entre saber y verdad, y aquí al que le va a dar más valor, que es al cross-cap, que es entre el sujeto y el objeto. Sí. Vale. Y entonces pensaba que justamente si uno piensa en esas relaciones, él dice, Lacan no es estructuralista en ese sentido, aunque hay relaciones. ¿Por qué? Porque está el agujero. Fundamentalmente. Que es la falta, el agujero
estructural que nos precede, digamos, el vacío absoluto, sería el referente. En ese sentido es lo real. Claro, sí, sí, es lo que decía. Sí, sí. Todo lo demás son relaciones posibles para recubrir. Es saber, ¿no? Que sería, todo Sí. lo demás es saber. Sería lo que traería la persona que yo decía, bueno, no tengo. ¿Qué pasa si después de eso uno se pone a preguntar y por qué, y desde cuándo, y desde llena? Claro, pero lo que yo pensaba es en el progreso del trabajo lacaniano, que es fantástico, porque él va a ir a los nudos después. Todo esto lo va a dejar. Y en los nudos sí está la falta. En los nudos sí está el agujero. Porque te parece como que acá no estaría localizado. No, Ah, está como referente. en ese sentido lo pensás. Claro, está como, ¿no? Como, pensaba como afuera. No Aunque escrito en el nudo, claro. Sí, En el nudo está escrito. está escrito. Sí. Aunque está haciendo todas esas vueltas para llegar a eso. Sí, sí. Uno puede ver como la progresión del pensamiento de él, ¿no? Paula levantó la mano. Laura, esto que vos dijiste recién, digamos, del referente y lo del real, puede ser que tenga que ver justamente con lo que él dice de la lengua materna, digamos, de lo que ya viene, digamos, con lo que venimos, no sé cómo decirlo. Pregunta si esto de lo del referente tiene que ver con la lengua materna. A mí me parece que lo de la... No sé, ¿quieres tomarlo? No, porque es a partir Sí. de lo que... La lengua, a mí me parece que la cuestión de la lengua tiene más que ver con lo que trabajó Gisela hoy, respecto de que el significante nos representa. Ujú. Es decir, que estamos, yo lo diría al revés, estamos representados por un significante. La lengua materna, ¿no?, nos precede. Ujú. Nosotros vamos a venir vamos a entrar ahí. ¿Perdón? A caer. Sí, o a caer, o a ser recubiertos, ¿no? Por un significante. La madre dice mi bebé, y uno entra ahí, en ese significante que te precede. Y que, no nombra todo. claro, y que nunca es todo, pero aparece como un todo, ¿no? Sobre todo si es mi bebé. Es un todo muy importante. Sí. Bueno, gracias porque el recorrido es sumamente interesante y me llevó hasta un punto que creo que me interesa muchísimo. Pero antes de pasar a ese punto, quiero agregar algo aquí. Es que Lacan, sobre la lengua, digamos, sobre la célula originaria, digamos, dice primero, esto de significante está representado, el sujeto es representado por un significante para otro, pero dice, dejemos esto y pasemos a cuando ya hay eso que representa es ahora el deseo, en un segundo punto, ¿no? Y me parece que él lo que está trabajando es cuando ya está actuando, cuando ya hubo alienación, separación, digamos, ya hubo por lo menos el bebé tomado por el lenguaje de la madre, ¿no? Y lo importante es que él pone ahí en el medio, entre los dos significantes, pone el deseo. Y esto me lleva a estos últimos puntos que traté en la presentación del caso Ferenczi. La cuestión de la dificultad de las instituciones psicoanalíticas, a veces de los mismos psicoanalistas entre sí, justamente por esto del deseo. Deseo que no siempre es una maravilla. Deseo maldito, la pulsión de muerte, cualquier deseo. Nada tranquilo. ¿No? Y entonces eso fue lo que impidió, como dice Safwan de Ferenczi, ya desde el origen de la fundación de la IPA, Ferenczi, que fue el que había propuesto la fundación, presenta su texto sobre el lenguaje del niño y del adulto, justamente del lenguaje, presenta, lo lee, cierra la puerta y se va, ni escucha, porque ya le habían dicho que no lo presentara texto.
porque Freud no estaba de acuerdo. Y entonces Safón dice, es por primera vez que en una asociación que se supone científica, que se convierte en una iglesia, Claro, dogma. a la vez con, Y el dogma es para tapar el agujero. y con la estrechez que hay entre estos dos significantes, valga la cuestión del significante que vos mencionás, cientificismo y religión, ¿no? Gracias. Pues llevas un punto, bueno, es un recorrido que lo hiciste perfecto para encadenar un tema con otro, que al principio parece como una clase caótica. Absolutamente. Pero le quitaste el caos. Ay, un trabajo difícil, ¿no? Por eso estoy tan agradecida de haberlo hecho. Es que va, esto que decía Graciela también va, si uno lo piensa en la progresión de la enseñanza, estamos en el momento donde lo simbólico va a venir a recubrir lo imaginario o a ponerle corte, para decirlo, ¿no? Y lo real se va perfilando allí. Y lo que ocurre en la institución es la dificultad tan enorme, ¿no? De dejar la falta circulando, el no saber, la ignorancia, ¿no? Una cosa que pensaba a partir de esto que ustedes señalaban de la falta, que me parece que es interesante tomar, perdón, Laura, que me parece que es interesante tomar porque a mí me sirve la articulación del psicoanálisis con otros discursos. Acá siempre se hace con otras cuestiones, con el arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo el fin de semana he participado de una actividad de la revista En el Margen, en donde un escritor, Eber Román, decía, bueno, lo que pasa es que lo que el libro muestra, en lo que se da a leer, son las huellas impresas de lo que no se dice. Me pareció muy interesante porque esa es la lógica de la falta, creo yo, que nos está proponiendo Lacan entender, digamos, cuando habla como habla. El interés no es tanto en ese saber, en las letras, en todo eso, sino en eso que orada, ¿no? O que motoriza, referente si se quiere, para que aparezca algo, ¿no? Entonces yo creo que es como poder subvertir nuestra manera, no sé, decía antes binaria, de pensar. Hay una anécdota que es cuando Chomsky y Lacan se encuentran para discutir esto en un congreso, una jornada, no me acuerdo qué, en donde Chomsky lo para a Lacan y le dice, el equívoco no es la esencia de una lengua. En las normas de comunicación, obviamente no lo es. Dice, el equívoco solo es la esencia para los poetas. Y Lacan le dice, entonces soy poeta. Le contesta. Exactamente. Es esto, ¿no? Entre cruces. Claro. Bueno, muchísimas gracias. No, ustedes.